Perdiendo la primavera. Capítulo 1. He llegado a creer que casi me equivoqué al ser una niña, prisionera de la esperanza y los buenos sueños y ver el brillo y color en un mundo en el que rápidamente podía llover oscuridad y rabia. Papá solía decir, en el momento en que naces recibes la primera señal de que pueden pasar cosas malas, por eso lloran los bebés. Puede que sea la última vez que tengan razón. Afortunadamente, hasta que tenía casi 13 años, nunca había conocido la profunda infelicidad, ni el silencio lúgubre. Mis días estaban llenos de música, había globos en los cumpleaños, junto con divertidas tarjetas parlantes, juguetes, libros y ropa, zapatos bonitos. Escuché a mis maestros de la escuela primaria en susurros elogiar a mi madre por lo bien vestida que me mantenía. A veces me sentía más como una muñeca preciosa que como una niña más, pero, sobre todo, había música animada y divertida. Era casi como una banda sonora de una película que acompañaba todo lo que hacíamos o donde quiera que íbamos. Nuestra casa rara vez estaba en silencio, y las sombras nunca presagiaban nada. Eran simples pausas en la torrente de luz, como comas en una oración, y ciertamente nada que temer. Como la mayoría de los niños cuya visión del mundo se formó de la comodidad, teniendo todo el amor y la atención necesarias, viviendo en una comunidad segura y asistiendo a una buena escuela con maestros atentos, pensé que mi alegría y satisfacción durarían para siempre. Solo vi destellos de pobreza, injusticia social y crimen. Mi madre me protegió especialmente de todo eso cuando era muy pequeña. Ya habrá mucho tiempo más tarde para este horror, solía decir cuando apagaba algo en la televisión. Papá no estaba de acuerdo, pero no discutían a viva voz al respecto. Lo más que hacía era lanzar una advertencia. Casi la cantaba. Lo lamentarás si la conviertes en una tortuga. A veces, cuando tenía 5 años, intentaba imaginar cómo sería eso. Me metía debajo de mi manta y sacaba la cabeza al pie de la cama y luego la volvía a meter debajo rápidamente, como si hubiera visto algo feo allí, o algo que me hiciera daño. No era terrible, pero era aburrido. Debajo de una manta, en ese lugar especial de mi corazón, donde guardaba secretos, puse este. Estaba de acuerdo con papá. No quería ser una tortuga, quería ser más como él y ser lo suficientemente fuerte para enfrentar cualquier cosa fea, cualquier cosa mala. Pero durante mis primeros años de infancia, en realidad no había nada terriblemente desagradable en mi mundo personal, del que de todos modos debiera esconderme. En consecuencia, para mí solo había una estación en ese entonces, la primavera, cuando todo se iluminaba y todos lucían una sonrisa brillante y cálida, como la sonrisa del gorrión en el libro ilustrado de preescolar que tenía El gorrión que ríe, una amplia sonrisa con ojos que brillaban de felicidad y esperanza. Recordar esos primeros años, aunque sea por unos momentos, limpia la lúgubre niebla que se instala cada mañana en los ventanales de mi dormitorio en la mansión de mi abuelo, un dormitorio que es al menos 3 veces más grande que mi dormitorio en casa, pero con 10 veces más vacío. Sea como sea, recordar mis días de primavera más felices no evita que la neblina regrese casi a diario. Es casi como un mal recuerdo que me desafía a olvidarlo y me reta incluso a intentarlo. Las estaciones son tan diferentes ahora. Nunca estallan como una maravillosa sorpresa en la mañana, sino que entran de puntillas en mi vida, casi como si estuvieran pidiendo mi permiso para emerger. Deberíamos adelantar el año, ¿importa? Los pájaros nunca parecen felices como los que vi en mis libros infantiles o alrededor de nuestra casa cuando era más joven. Ahora parecen tan confundidos como yo, revoloteando por esa magnífica y regia finca que se ha convertido en mi mundo entero. Una prisión con todas las necesidades de la vida, excepto una, la infancia y la adolescencia. Normales, aquí no tengo amigos, no juego, no bailo, no voy a fiestas de cumpleaños, ni siquiera la mía. Es hora de dejar de lado todas estas tonterías, solía decir el abuelo Sutherland, incluso antes de que me trajeran aquí. Fiel a su palabra, no celebra su propio cumpleaños con fiestas y regalos, y si alguien se olvida y le da algo o le desea un feliz cumpleaños, ruge su desagrado. No necesito que me lo recuerden. Podría decir, recuerdo haber oído eso cuando era más joven, y recuerdo que mi madre le trajo un regalo de cumpleaños más que molestarlo que para complacerlo. Se lo dio con esa sonrisa irónica en su rostro. Él celebró de mala gana el cumpleaños de la abuela Judith y celebró sus aniversarios con fiestas y cenas porque ella insistía en eso. Ahora bien, otros acontecimientos felices que agradarían y emocionarían a alguien tan joven como yo solo ocurren allá afuera.
más allá de los muros y las puertas, pero yo no los veo. Ni siquiera me entero de ellos. Se me ocurrió que si tu cumpleaños se tratara como un día más, podrías acabar olvidándolo cuántos años tienes. Tal vez mi abuelo simplemente tenga miedo de su cumpleaños. Tal vez quiera cerrar el puño alrededor de las manecillas de un reloj e impedir que se mueva ni un segundo más. No tengo ninguna duda de que cree que puede detener el tiempo para sí mismo y puede moldear mi mundo. Incluso disminuyendo mis mirillas, convirtiéndome finalmente en una tortuga. Tengo un ordenador, pero con todo tipo de dispositivos de seguridad insertados, que lo aprietan en una calle estrecha sin ningún recodo posible, que pueda llevarme ni siquiera a una fuga imaginaria, y mucho menos a un amigo de Internet. Y no tengo un televisor porque mi abuelo cree que es, en su mayoría, basura arrojada a las mentes inocentes de los niños, y mira cómo están resultando. No tiene sentido que tenga un teléfono, ya que no habría ningún amigo al que llamar, y de todos modos me daría vergüenza contarle algo sobre mí a un amigo. Nunca tuve la oportunidad de despedirme de nadie que conociera. Tal vez sepan que vivo aquí, o se pregunten dónde he ido, pero a estas alturas la mayoría de ellos, si no todos, probablemente hayan perdido el interés en preocuparse por lo que me pasó, o en averiguarlo exactamente. E incluso aquí, dentro de la gran casa con sus techos altos, sus elaboradas lámparas de araña doradas, sus pisos de baldosas con alfombras costosas y sus lujosas cortinas, sé que nunca seré feliz, incluso si compadezco a mi abuelo. En muchos lugares está escrito, no para mí. Nunca disfrutaré de nada de esto. Siempre habrá muchas puertas cerradas para mí en la mansión de mi abuelo. En este momento las ventanas están cerradas casi mecánicamente a ciertas horas del día y las opiniones y órdenes se filtran para evitar que ciertas palabras e ideas lleguen a mis oídos. Los empleados de mi abuelo parecen tener la boca cerrada con cremallera cuando me ven. Algunos incluso parecen sorprendidos de que todavía esté aquí, y hasta tienen miedo de preguntarme cómo estoy. Las cadenas de los secretos son tan pesadas que no se pueden levantar. Las paredes y la puerta de mi habitación son lo suficientemente gruesas como para que no oiga a nadie hablando en los pasillos, especialmente en el pasillo oscuro, donde se encuentra mi habitación. No es de extrañar entonces que piense en la finca de mi abuelo como alguien pensaría en un caparazón de tortuga. ¿Cuánta razón tenía papá? Terminé allí. Es casi como si, más allá de las puertas, solo hubiera un vacío parecido al espacio exterior. Estábamos tan lejos de una carretera principal que apenas podía oír los sonidos de los autos y camiones que pasaban. Sus bocinas bailaban como ovejas ajustadas. Cuando finalmente me permitieron salir a tomar un aire fresco, solo pude echarles un vistazo a través de un pequeño espacio en los árboles de hoja perenne de 7 u 8 pies de altura que me rodeaban, con objetos que sobresalían, colores y formas apenas identificables. El pequeño ejército de jardineros uniformados del abuelo, que llevan uniformes de color marrón oscuro y guantes blancos, con la insignia de su empresa en la parte posterior, por encima de los nudillos. Los mantienen nutridos y saludables. La gruesa pared verde. Pero la forma en que veo todo ha cambiado de todos modos. Aunque no llevo gafas, siento que las tengo. Siento que estoy mirando a través de lentes que pintan sombras sobre la luz del sol y hacen que las flores que florezcan parezcan más recuerdos atrapados entre las páginas de un diario, descoloridos, amenazando con desmoronarse. Cuando miro hacia atrás a todo lo que ha sucedido, estoy mirando a través de su prisma de que promete alimentar la confusión y alimentar las mentiras. Cada sonido que oigo es más fuerte aquí. Cada orden es más dura. Me despierto con la imagen de látigos restallando en los pasillos largos y anchos. Las amenazas se filtran a través de las paredes y resuenan en los rincones. Qué diferente es todo en mi infancia anterior. Ni mi madre ni mi padre me gritaban por algo que yo hubiera hecho mal en aquel entonces. Mi madre siempre optaba por mostrarme por qué no debería haber hecho y luego se aseguraba de que lo intentara. ¿Está claro, Caroline? Me decía. ¿Lo ves? Preguntaba, siempre con una sonrisa. Durante mis primeros años mi padre podía sonar más firme y brusco, pero nunca sentí una gran ira por su parte, ni vi en sus ojos la desconfianza que vi en los ojos de mi abuelo e incluso de mi abuela. Después, a pesar de lo que pueda decir ahora, sé que nunca veré nada más en la mirada de mi abuelo. Las palabras favoritas de mi padre eran correcto e incorrecto. Nunca dijo que yo hubiera hecho algo malo, y rara vez alzaba la voz por encima de un susurro fuerte. Cuando decía, eso es un error, no hagas eso, Caroline. En el peor de los casos podría repetirlo 3 veces. Me dijo que la mayoría de las personas no escuchaban la primera vez, ni siquiera la segunda. Complacer a mi madre y a mi padre era tan importante para mí
que me enojaba más conmigo misma que con ellos cuando reaccionaban a algo malo que yo había hecho. Me castigaba. No puedes comer esa galleta ahora, pensaba, o no toques esos juguetes o esa muñeca durante al menos una hora. Pero esos momentos eran realmente raros. Durante mi primera infancia, la mayor parte del tiempo era como si tuviéramos campanas sonando con risas y alegría. En nuestra casa, pensé que estaba creciendo en un mundo donde todos los días eran Navidad, así que tenía que tener cuidado de no hacer nada que lo cambiara, ya estuviera dentro de mi casa o fuera de ella. De hecho, pensé que éramos tan especiales que vivíamos dentro de una burbuja. Lo que no consideraba era que, como cualquier burbuja globo, algo podría hacerle un agujero y esa sensación flotante, parecida a la de la Navidad, se filtraría lo que sucedió. Antes de eso, cada día era una especie de Navidad. Cuando hacía frío y salíamos, me divertía y me fascinaba ver mi aliento, observaba cómo los cristales de hielo de las ramas de los árboles cambiaban de color a medida que el día iba cayendo. A veces cuando papá estaba en casa y yo era mucho más pequeña, ni siquiera estaba en el jardín de infantes. Jugaba con mamá y conmigo en la nieve. Sí, estaba nevando, decía. Veamos cuántos copos puedes atrapar. Pero siempre se derretían antes de que pudiera empezar a contar. Me encantaban los guantes y aunque a veces me costaba ponerme las botas, valía la pena porque eran bonitas, con cordones rosas y partes superiores peludas. Incluso me arrepentía de que mi madre las guardara cuando llegó la primavera, así como el payaso de mi caja de sorpresas. En aquel entonces, para nosotros el comienzo de la primavera estaba lleno de cosas divertidas para hacer en la casa, o al menos a mí me parecen divertidas. Recuerdo que prefería ayudar con el trabajo a jugar con mis juguetes. Siempre había que retocar la pintura y limpiar el césped delantero y el trasero. Incluso tenía mi propio pincel y rastrillo. De alguna manera la nieve, la lluvia y los vientos habían traído escombros de otras casas del vecindario, hasta nosotros, escombros como pedazos de periódicos viejos, anuncios postales y cajas de comida que llegaban a nuestra propiedad. Una vez incluso había una postal de las cataratas del Niágara con todo lo escrito descolorido. Ni siquiera pude adivinar las palabras. Papá la estudió cuando se la mostré. Puso el dedo en el sello postal y luego dijo, se envió hace 3 años. Se rió con más ganas que recuerdo cuando dijo, tardó mucho en llegar. Al comienzo de la primavera, a mi madre le encantaba reorganizar la ropa y los zapatos, lustrar los muebles y especialmente lavar las ventanas que había soportado meses de lluvias y nevadas. Siempre había mucha mientras ella trabajaba. A veces me levantaba y bailaba cuando sonaba una de las canciones favoritas y sí, sonaba Sweet Caroline de Neil Diamond. Ella gritaba y bailaba como si estuviera en un escenario. Cuando tuve la edad suficiente, la imitaba y ella se reía y me abrazaba. Más tarde, cuando papá llegaba a casa, ella tocaba la canción y le mostraba cómo bailábamos. Mamá intentaba que se uniera a nosotros, pero él siempre se echaba hacia atrás, con las palmas hacia afuera para bondear el aire entre nosotras, diciendo que lo haría quedar mal. Papá nunca bailó. Le pregunté a madre una vez. Hizo una pausa como si fuera la primera vez que pensaba en eso. En nuestra boda, dijo, porque mi padre le dijo que debía hacerlo. Cada primavera mi madre renovaba nuestro garage, guardando lo que no necesitábamos en armarios, a veces con tanta eficacia y rapidez, que papá se quejaba de que no podía encontrar algo. En aquellos días no había un ¿dónde diablos está? Solo había un oye, no puedo encontrar, seguido de una risa o una pequeña disculpa y una rápida recuperación. Juraría que me encerrarías por la temporada, podría bromear papá. Y llaman a la gente que hace mi trabajo tan perfeccionistas que prácticamente tienen TOC. Cuando descubrí lo que eso significaba, no me sorprendió tanto como sentí curiosidad podría ser alguien así. Bromeaban y terminaban incluso la pequeña atención con un beso, o mi madre dándole un golpecito suave con su pequeño puño en el hombro. Él fingía que le dolía y amenazaba con denunciarla a la policía por abuso doméstico. Lo que sonaba aterrador. Oh, pobrecita sensible, decía ella, y fingía que estaba al borde de las lágrimas. Incluso a los 4 o 5 años dejaba de hacer lo que estaba haciendo y los observaba con asombro. En mis primeros años, sobre todo mis padres podrían ser mi entrenamiento más preciado. Incluso a los 4 o 5 años dejaba de hacer lo que estaba haciendo y los observaba con asombro. En mis primeros años, sobre todo mis padres podrían ser mi entretenimiento más preciado. Pero lo más importante, podían hacer sentir feliz, triste, asustado o segura. Si sonreían, sus sonrisas flotaban como pompas de jabón para aterrizar en mi cara. Si estaba triste, el día se oscurecía, incluso cuando no había nubes. El trueno bajo y retumbante que se acercaba al principio se acercaba sutilmente, filtrándose como un humo.
Los silencios que comenzaron a formarse entre ellos finalmente se convirtieron en lugares sin fondo, agujeros profundos en los que podía caer y rodar para siempre, solo, que a diferencia de Alicia, no encontraría el país de las maravillas en el fondo, al menos no uno que cualquier niña quisiera. Puedo decir con certeza que tenía casi 13 años cuando comenzaron los truenos, porque lo que finalmente sucedió había sucedido justo de mi 13º cumpleaños, el primer cumpleaños al que mi padre no asistió. A veces teníamos que celebrarlo por la mañana debido a su trabajo, pero lo importante era que él estaba allí. Le importaba. Yo sabía que papá tenía un trabajo muy difícil como controlador de tráfico aéreo en la FAA.A. Menudo estaba en la torre de aeropuerto hasta tarde por la noche y dormía hasta la tarde, y eso hacía que nuestra vida fuera diferente a la de otras familias de nuestro vecindario. Veía a todos los otros padres en casas con sus esposas o hijos con más frecuencia, y siempre había algo más informal en ellos, en cómo se vestían y cómo se movían en el césped, que los hacía parecer como si estuvieran patinando sobre hielo o flotando. No creo que a las otras niñas de mi edad, aunque eran un poco más pequeñas o mayores, les gustaba estar en nuestra casa, porque estaba tan ordenada y principalmente por la voluntad de mi padre. Tenía miedo de tocar cualquier cosa y odiaba tener que sentarse tan quietas. Con ojos amenazadores, sus madres que visitaban a mi madre las mantenían atadas con correas invisibles. Se movían nerviosas y saltaban de sus asientos como ranas cuando era hora de irse. No lo sabía cuando era pequeña, pero en aquella época los vecinos nos llamaban la familia robot, quizás por la forma en que nos movíamos. Como todo estaba colocado correctamente y por lo impecable que íbamos siempre vestidos, se detenían a mirarnos como se detiene la gente a mirar el escaparate de una tienda, donde un paso a la derecha y a la izquierda para ver mejor. Mi madre coordinaba su ropa con la fidelidad de una modelo de los colores y estilos. Nunca salía de casa sin que su peinado y su maquillaje estuvieran perfectos. Incluso tenía ese aspecto cuando trabajaba en el garage o en el jardín. Parecía alguien demasiado elegante como para arruinarse el cabello, las uñas o la ropa bonita haciendo las tareas del hogar. «Podría salir en la portada de Vogue», dijo papá una vez, y levantó la revista que ella había recogido por correo. Demasiado perfecta para ser tocada. Eso no sonó bien, y por supuesto mamá le respondió bruscamente: «¿Y tú, Morgan? Tú eres el hombre más elegante. Podrías estar en la portada de Esquire». Comprendí que se decían eso. Papá siempre usaba una camisa blanca almidonada y limpia de manga larga corta, una corbata negra y pantalones negros, con cómodos mocasines de cuero negro, pulidos y brillantes, para trabajar. Sus pantalones con dobladillos tenían que tener pliegues perfectos y marcados. Tenía al menos 2 docenas de camisas blancas y pares de pantalones negros y 5 pares de mocasines iguales, todos perfectamente organizados en su armario. Mamá decía que siempre estaba listo para ser inspeccionado. Su cabello castaño oscuro tenía un corte militar, o al menos así lo llamaba mamá. Con 1,80 m de altura tenía la complexión delgada de un jugador de tenis profesional o un nadador, 2 cosas que mi madre afirmaba que hacía bien. No hará nada si no lo hace bien. Como bailar, pensé, pero papá tenía una postura perfecta porque era consciente de ello. Si se olvidaba por un momento se ponía firme como si tuviera un resorte en la columna vertebral. Tenía miedo de encorvarse y sentarse e inclinarse hacia una pantalla de radar durante horas. Siempre me insistía en que cuidara mi postura. «Nunca eres demasiado joven para preocuparte por eso. Ponte de pie, Caroline. Echa los hombros hacia atrás. Hop, hop». Mi madre lo apodó el Capitán Briar. Aunque no tenía ese rango en su trabajo, decía: «Sí, capitán, señor», para burlarse de él, e incluso lo saludaba como él le decía que hiciera algo, con ese tono de voz autoritario y dominante que traía a casa del trabajo. También me hacía saludarlo a él. Al principio se reía, pero llegó un momento en que nos gritó a las 2: «Ya basta», y se marchó diciendo: «Ya no tiene gracia». Ella dejó de llamarlo Capitán Briar y yo nunca me lo saludé. Pero desde que tengo memoria, mi madre lo llamaba un hombre exacto, por la forma en que decía que había sido criado y por lo detallado y precioso que tenía que ser su trabajo. En su trabajo había poco margen para los errores y ninguno para los errores por descuido. La vida de las personas dependía de que él fuera perfecto. Así que pensé que él era perfecto y que gracias a él nosotros lo seríamos. En su vida personal era igualmente exigente. Vivíamos en una casa reformada de 2 pisos de color verde oscuro con contraventanas blancas en Colin, New York, que estaba a 8 kilómetros del aeropuerto internacional de Albany, donde trabajaba papá. Creo que nací bajo el sonido de un avión y reaccioné. ¿Qué pasaba?
Sin embargo, nunca me acostumbré a ello. Cuando jugaba al aire libre, siempre dejaba lo que estaba haciendo para ver despegar un avión o acercarse al aeropuerto para aterrizar. Si mi madre estaba cerca y me veía mirar, decía orgullosa: tu padre está velando por la seguridad de todas esas personas para que puedan volver a casa con sus familias. Probablemente ahora esté hablando con los pilotos. Como ella estaba tan impresionada, yo también lo estaba, aunque me llevó un tiempo comprender realmente por qué eso estaba justificado. Cuando comprendí plenamente que un error, incluso uno pequeño, un poco a la derecha o a la izquierda, algo hecho demasiado pronto o algo que no se entendía claramente, podría significar un accidente terrible, a menudo fatal. Tuve más respeto y comprensión por la forma en que mi padre se comportaba y guardaba sus cosas personales. El baño de mis padres había sido completamente remodelado antes de que nos mudáramos a nuestra casa. Había un lavabo y armarios para mi madre y un lavabo y armarios para mi padre frente al suyo. Las encimeras de mármol blanco estaban inmaculadas. Porque tu padre quiere que la casa parezca un quirófano, dijo mamá y suspiró. Pero no voy a contratar un ejército de criadas como las que tenía tu abuelo y su padre. Esto es un hogar, no una institución. El lado de papá siempre parecía más limpio y organizado que el de mi madre. Nunca se movía nada del lugar en el que lo había colocado. Su cepillo de dientes y sus cosas de afeitar estaban colocadas a la misma distancia, casi como si fueran hechas con una regla. Y si mamá cambiaba algo de lugar, papá siempre la corregía. Lo sabía porque a menudo estaba con ella mientras limpiaba el baño. Se volvía hacia mí y decía con una sonrisa: «Pensarías que he tenido el mundo». La jabonera estaba un poco demasiada a la derecha. Su lado estaba desordenado en comparación con el de él, principalmente porque mi madre parecía tener más prisa o estar en un frenesí cuando tenía que lavarse, vestirse, maquillarse y peinarse para asegurarse de que siempre estuviera impecable. A menudo tenía que sumergirse primero en un baño de burbujas, cuyos aromas florales se elevaban con el vapor. Me dijo que relajarse era la clave para verse bonita. Casi se quedaba dormida en la bañera. Antes de que yo cumpliera 5 años, me sentaba en el suelo mientras ella se bañaba y pretendía leerme uno de mis libros favoritos. De hecho, había memorizado todas las palabras. Ella se recostaba con una suave sonrisa como si le estuviera cantando. Después se sentaba en su tocador para maquillarse con tanto cuidado que ella como ver a alguien salir de sí misma para volverse extra hermosa. Como si estuviera observando a un artista pintando una obra maestra. Me quedé hipnotizada, incluso antes de entender nada, porque era importante el rímel, porque la base era tan necesaria y porque la técnica para ponerse el lápiz labial tenía que hacerse correctamente, lo que había aprendido todo en la escuela preparatoria para chicas a la que tuvo que asistir cuando tenía 16 años. Pero no se arrepentía. ¿No odias ver a las mujeres con una pequeña mancha en el costado de la boca?, preguntó. No recordaba haberlo notado, pero pensé que estaba hablando más para sí misma y no esperaba que le respondiera. Cuando comenzó con lo de su cabello, parecía tener un cuidado extra con cada mechón, diciéndome que tu cabello en realidad es el marco de tu rostro. Conozco a las mujeres con aspecto más sencillo que pueden volverse atractivas de repente porque se han peinado tan bien. Un cuadro mediocre es un marco dorado. Papá asomaba la cabeza y decía, medio en broma: ¿por qué no empezaste ayer? Señalaba su reloj. No tenemos por qué ser los primeros en llegar, respondía mamá. Tu padre es, en realidad, un reparador de relojes, o debería serlo, me decía. Papá odiaba incluso llegar casi tarde a cualquier cosa. Se preparaba bien de antemano. Mi madre dijo que pasaba la mayor parte del día montado en el segundero de un reloj, como los vaqueros montan un caballo, gritando ¡arriba! Me dijo que cuando un médico le escuchaba el corazón se oía tic-tac, tic-tac. A papá no le parecía gracioso. Perdió la sonrisa y la ira se acumuló en sus ojos. Pero todavía creo que miraba los relojes más que a mí. Recuerdo que no se movía al ritmo del tic-tac del reloj, sino que lo hacía con cautela, firmeza y deliberación. Casi como si hubiera contado el número de pasos de aquí para allá, ya fuera para ir de una habitación a otra o para ir a buscar el correo. Nunca daba un paso más a menos que iba a buscar el correo, si es y cuando estaba en casa para recogerlo. Yo lo sabía porque cuando lo observaba contaba. Creo que me fascinaba más cómo subía la escalera, nunca dando 2 pasos a la vez y siempre dando un paso en medio. Mamá se frustraba cuando no llegaba a los brazos a las manos con cosas para recoger. Tenía una mano libre para la barandilla y hacía un segundo viaje. Uno diría que tiene 80 años, le dijo una vez con tono de frustración y un poco de burla. Ese tono de voz nunca pareció molestarle en aquel entonces. Uno pensaría que quiero llegar a la edad adulta. Tengo 80 y tantos años, le contestaba a veces, y sonría cuando ella le decía cosas así.
A veces sonaba más como su profesor, porque repetía sus respuestas palabras por palabras. A veces ella sonreía, a veces se daba la vuelta y se alejaba con un comentario como quieras, añadía otra hora al día. Recuerdo que una de las amigas de mi mamá le dijo, es tan cuidadoso y precioso. Cuando hace el amor, no tenía idea de lo que significaba en ese momento, pero sonaba gracioso. ¿Cómo haces el amor?, me pregunté. Había una receta o instrucciones escritas en un libro. Mamá se rió. Quirúrgico, respondió, y ambos se rieron aún más fuerte. Siempre lo llaman un encuentro perfecto o un gran despegue. Inclinó la cabeza y pensó antes de agregar algo a su respuesta, pero no iría tan lejos como para decir que fue apasionado. Tal vez los hombres no lo sean, como las mujeres. ¿Cuál es la cita? No hagas de lo perfecto el enemigo de lo bueno. Me preguntó si eso se aplica al amor. De mis compañeros de clase en la escuela primaria aprendí que, a diferencia de sus padres, la presión de mi padre se aplicaba incluso a mí. A como mi madre me vestía antes de salir, incluso simplemente para ir de compras. Su cabello necesitaba ser cepillado, sujetado con horquillas. Decía, hay mechones sueltos por toda su frente. Oh, ¿por qué sus calcetines se ven tan descuidados? Lindsay parecía haber perdido su forma. Lavados, sus zapatos podrían estar más limpios. Sus lados y la parte delantera parecen como si hubiera estado pateando las paredes. No me digas que es una cosa de preadolescentes o algo así. Tampoco. Todos ponen excusas para sus hijos, culpando a la presión de un grupo de su mala apariencia. Te cuidas tanto a ti misma. ¿Por qué no a ella? Por lo general, mi madre me arreglaba porque no estaba en desacuerdo, pero más cerca de mi 13º cumpleaños hacía una mueca cuando él se quejaba de mi apariencia y decía, ¿por qué no le compras ropa y zapatos? Y ya que estás en eso, preparas su ropa todos los días tú misma, Morgan. Además, ya no es un bebé. Para entonces, la alegría y la ligereza que nos rodeaba había empezado a evaporarse. Por supuesto, hasta que sucedió. Hasta esa mañana impactante. Realmente no esperaba el fin de la eterna primavera. Al principio no sabía cómo debería reaccionar. En verdad, era como si el mundo se hubiera inclinado bajo mis pies, de modo que nada se veía tan centrado o tan correcto como antes. El matrimonio y el amor de mis padres parecían hechos de cristal irrompible. Estaba ciega, me equivoqué al creerlo, al aceptarlo. Durante aquellos primeros años se besaban cuando papá regresaba del trabajo, como si hubiera estado ausente durante semanas. Aterrizó, gritaba desde la entrada. Ambos nos apresurábamos a saludarla. Yo tiraba a un lado lo que tenía en la mano o lo estaba haciendo. No había ningún hola, sin un beso, pero mamá, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Al principio de manera sutil, como la forma en que simplemente llegaba a casa del trabajo, colgaba su chaqueta y subía las escaleras para cambiarse la ropa que había usado para trabajar. Si yo estaba allí, sentada en la sala de estar leyendo, me miraba de manera extraña, con sospecha, y antes de que pudiera levantarme de un salto para saludarlo, se había ido. No eran solo los besos y los abrazos lo que hacía, que todo en ellos parecía estar bien antes de eso. Más tarde mamá me diría que papá en realidad no la besó, la pisoteó. Casi lo escuché decir entregado. En aquel entonces no tenía ni idea de lo que eso significaba. Durante los días de primavera se cuidaban el uno al otro el tiempo. Mi madre anticipaba algo que él necesitaba o quería y se apresuraba a conseguirlo. Papá se apresuraba a arreglar algo que ella necesitaba arreglar. Si no podía, lo reemplazaba de inmediato, y tan rápido que mi madre me dijo, tu padre tiene todo el bolsillo trasero. En realidad, no tenía ninguna razón para pensar, ni siquiera imaginar que mis padres cambiarían. Todos vivíamos en un cuento de hadas, y los personajes de los cuentos de hadas no se convierten en otra persona cada vez que los lees. Tal vez fuera infantil, pero sí creía que nuestras vidas eran mágicas. Cuando tenía unos 6 años y ser maestro de primer grado, leía al nivel de alguien de 8 años. Mi madre hablaba de ella y de mi padre como si fueran personajes de uno de mis libros infantiles. Incluso más tarde, cuando las cosas se estaban rompiendo entre ellos, tal vez para disculparse por cómo había comenzado todo y lo rápido que había aceptado el matrimonio, siempre se refería a él como la gente se refiere a las estrellas de cine. Era tan guapo, impresionante, con esos ojos azules y su cabello castaño oscuro, abundante, espeso y recortado como si lo fuera a filmar un fotógrafo. Los rasgos de su rostro estaban esculpidos como el rostro de un dios en una estatua romana. Cuando vi a un hombre, incluido mi padre, que estuviera tan seguro de sí mismo, tal vez no puedes entender esto todavía, Caroline, pero inmediatamente me sentí tan segura con él. Creo, murmuró, casi en voz baja, como alguien que realmente habla consigo misma. Fue eso, más que el amor, lo que me atrajo hacia él.
Siempre fui demasiado frágil, vulnerable a los cambios a mi alrededor, como uno de esos aviones que supervisa, afectados por el clima. Siempre me alejaba de los problemas y el peligro de la misma manera que advertiría un piloto sobre una tormenta o una corriente descendente. Nunca volé por debajo del radar cuando se trataba de tu padre, y vaya si necesitaba estar en ese radar en aquel entonces. Echaba un poco la cabeza hacia atrás y se reía con ganas cuando hablaba con sinceridad de sí misma. Su risa le rodeaba los ojos y la iluminaba. Me criaron para ser una princesita, ¿sabes? Decía. Siempre había alguien que me lavaba las manos y limpiaba mi ropa. Apenas recuerdo cuando empecé a cortar mi propia carne, incluso cuando tenía tu edad. Hace una pausa. Se quedaba pensando profundamente durante un momento y luego añadía con firmeza y enfado. No voy a criarte de esa manera, como me criaron mis padres. Siempre te protegeré, Caroline, y trataré de mantenerlo feo lejos de ti, tanto como pueda. Pero vas a ser más dura, más independiente y mucho menos vulnerable de lo que yo era cuando tuvieras mi edad. Y especialmente de lo que era cuando era adolescente, mi dulce Caroline, me decía, y cantaba la canción de Neil Diamond. Nunca dejo de oírla, ni siquiera aquí. El caparazón construido sobre mí y a mi alrededor, tal vez lo oigo aún más porque estoy atrapada en él, y mi mente está llena de ecos de recuerdos. Mi abuelo, el padre de mi madre, J. Willard Suderman, era un hombre muy rico, a una edad temprana, antes de que la mayoría de los jóvenes se graduaran de la universidad. Me dijo mi madre después de que ingresé a la escuela y ella estaba ayudando con la tarea. Su padre, tu bisabuelo Raymond Sutherland, era un genio a la hora de elegir lo que se convertiría en una propiedad comercial valiosa, dijo. Él era rico, pero mi padre es rico, créeme. Hay una gran diferencia. La gente rica vive bien, pero la gente rica tiene poder. Poder real sobre otras personas y lo disfrutan especialmente tu abuelo. Cuando me gradué en Skidmore, mi padre, que había heredado el negocio, tenía un patrimonio de más de $1,000 millones. Era y sigue siendo un adicto al trabajo. Nunca tendrá suficiente o demasiado dinero. Es demasiado simple decir que es codicioso. Su trabajo básicamente ganar dinero. Es su vida. Las ganancias y las pérdidas son como hilar y exhalar. Su foto podría estar al lado de la palabra empresario en el diccionario. En realidad, solo respeta a la gente que gana dinero. Cuando me gradué en Skidmore, con mi título de Humanidades, me dijo que mi documento oficial y $5 me permitirían conseguir un billete de autobús urbano. El conocimiento por el conocimiento puede mejorar tu conversación en la cena, dijo con su estilo arrogante, haciendo que pareciera una verdad obvia y universal. Pero tu cuenta bancaria, mi hermano mayor, tu tío Martin, empezó a trabajar con nuestro padre cuando se graduó con un título en Administración de Empresas de Harvard, 2 años antes que yo, y 1 año después se casó con la tía Holly, su novio de la secundaria. Habían estado juntos desde el 7º grado. Hizo una pausa. Anticipé lo que podría decir a continuación. Comenzaron su matrimonio con una tragedia cuando su niña, Annabelle, murió a los 3 meses por el síndrome de muerte súbita del lactante. Por supuesto, me sentí terriblemente mal por ellos, especialmente por Holly, que cayó en una depresión de meses. Creo que su embarazo de Simon fue una salvación. De todos modos, Martin era un hijo perfecto para mi padre porque nunca le gustó tener opciones. Tu abuelo tomaba todas las decisiones por él. Yo solía llamarlo helado de un solo sabor cuando éramos más jóvenes. Podía bromear con él, pero dejé de hacerlo después de Annabelle. Sin embargo, no quería convertirme en su secretaria, así que mi padre decidió que debía trabajar en el banco del que él era presidente. Y luego tú te casaste con papá casi 3 años después, dije. Ella me había contado la historia suficientes veces para que la recordara casi palabra por palabra. Él era el hombre para ti. Sí, pero nunca tuve un novio de verdad hasta que tu padre vino a abrir una cuenta, dijo. Quiero decir, tuve novios aquí y allá, pero ninguno de ellos realmente me importaba. Ni siquiera fui a mis fiestas de graduación en la escuela secundaria. Muchos de mis compañeros de clase estaban en camarillas. Odiaba las charlas y los chismes. Tal vez esa fue la influencia de tu abuelo, y muchas personas pensaban que yo era una especie de princesa. En cuanto a los chicos, tu abuelo pensaba que cualquiera que mostrara el más mínimo interés en mí era demasiado inmaduro. Los hombres y mujeres jóvenes en estos días son más como niños de 7 años, decía. Cuando estaba en la universidad, me dijo, encontrar un hombre de 20 y tantos años que sea adulto es como encontrar oro. Así que verás, tu padre no solo era especial para mí, tenía el sello de aprobación de mi padre. A menudo me preguntó cuánta diferencia hizo eso. Agregó, inclinando la cabeza y pensando como siempre lo hacía cuando se le acababa de ocurrir algo.
Todavía puedo ver a mi padre diciendo sí, quiero, cuando lo dije durante la ceremonia de matrimonio, como si él quisiera que se dijera, como si todo estuviera bajo su control, incluso el amor. Sí, incluso eso, murmuró. Su voz se apagó como el sonido del canto de un pájaro que se lleva del viento. Tal vez lo hacía por mí, más que por ella misma. Pero siempre intentaba hacer que sus primeros días con papá parecieran más mágicos y encantadores. Incluso comenzaba con «Érase una vez una joven que trabajaba en un banco, y no habrías estado allí para conocer a papá si no fuera por el abuelo». Siempre intervine, como si estuviéramos contando la historia juntas, representándola con unos invitados invisibles. Te lo dirá, más veces que yo. Te dirá que tuvo mucha suerte de encontrar a un hombre que pudiera mantenerme a mí y a mi familia decentemente. Para mi padre tiene que ser así. Una mujer tiene que tener un hombre que se ocupe de ella y de sus hijos. Nunca puede hacer ella misma. A él le parece divertido llamar a quienes se ocupan de sus familias hombres desdichados, en lugar de mujeres. Tu abuelo es, sin duda, una reencarnación de Atila el Uno. ¿Quién? Nadie que quería conocer, dijo mamá. Luego se rió. A veces pensé que se imaginaba que yo había nacido con un lunar peludo en la punta de la nariz y que no podía encontrar un hombre por mí misma. Estaba más preocupado por eso que mi madre. Mi madre siempre fue más romántica, confiaba en la fe. Eso es seguro. Mi padre cree que ser romántico disminuye tu control. Cree que me movió a mi hermano y a mí como piezas de un tablero de ajedrez. Todo lo que tengo y lo que me ha sucedido a mí y a tu tío ha sido parte de su gran plan. Jaque mate. Jaque mate. Sí, estás a punto de perder. Tu oponente te lo advierte, aunque ninguno de los dos le pusimos demasiada resistencia a nuestro padre. Cuando éramos más jóvenes, como todas las chicas jóvenes, yo estaba confusa sobre mí misma, ciertamente más confusa sobre mí misma de lo que Martin estaba sobre sí mismo. Él se puso en un lugar rápidamente, un soldado en marcha, mientras que yo cuestionaba cada sentimiento. Todo lo que hacía es por eso que te digo que la confianza en uno mismo es tan importante, tal vez más importante en esos días para las mujeres que para los hombres. Sin embargo, cuando tu abuelo se siente en esa silla roja de rubí, de gruesos cojines, con su bastón de caoba tallado a mano a su lado, un bastón que no necesita, es solo una afectación. Pensarías que está conociendo a un rey que levantó la mano y bajó tu vida sobre ti, dijo, no tanto con amargura como con tanta naturalidad. Oí a mi abuelo decir que mi madre conoció a mi padre debido a su previsión de tenerla allí, en ese banco. Fue en una de las pocas cenas formales en Sutherland. Las cosas no suceden por sí solas, dijo. Era prácticamente su mantra. Una cita de su propia Biblia. Siempre se acariciaba el bigote recortado, plateado y dorado, con el pulgar y el índice derecho cuando hacía sus declaraciones. Así era como uno sabía que iban a venir. La gente que tiene cuentas bancarias tiene dinero o una buena razón y validez para pedir préstamo. Son estables y tienen un propósito. Una joven vulnerable no tiene que preguntarse si el nombre que conoció en mi banco, especialmente en mi banco, es importante. No mimamos a los holgazanes. ¿Qué visión tienes, papá? Como un profeta del Antiguo Testamento, decía mi madre. Tal vez puedas dividir el Mar Rojo. Sonreía después de decir algo así. Pero el estado de ánimo de la cena se hundía como una piedra en un estanque turbio. No era demasiado joven para sentirlo. Cuando el abuelo Sutherland alzaba la voz en la mesa, yo me encogía, reflexivamente. Era como mi madre cuando tenía mi edad. La abuela Judith salía en su defensa y decía algo como tu padre siempre está pendiente de sus hijos. Necesita que lo valoren. Todos tenemos vidas maravillosas gracias a él. Mi tío y su esposa Holly se quedaban en silencio y su hijo Simon, 2 años mayor que yo, apenas se movía ni pestañaba. Probablemente estaba pensando en sus deberes de matemáticas. Todo el mundo ya lo llamaba genio y predecía que seguramente sería el que descubriría la cura del cáncer o algo igualmente espectacular. Mi madre me dijo alguna vez que Simon tenía una carga más pesada que llevar. Tenía que tener tanto éxito como 2 hijos, asumiendo las posibilidades de la pérdida de Annabelle, así como las suyas propias. Cuando mamá desafiaba al abuelo Sutherland, o, como había dicho, ridicularizaba su arrogancia, papá miraba hacia adelante como si estuviera viendo una pantalla de radar, esperando pacientemente a que pasara una tormenta, y más tarde le decía a mi madre, esa burla de tu padre no era necesaria. Lo era para mí, decía ella. Papá no discutía, pero tenía una forma de apretar los dientes y hacer retraer los labios que me indicaba que estaba molesto. En consecuencia, solo íbamos a la finca del abuelo para los cumpleaños de la abuela, los aniversarios de los abuelos o la celebración de algún otro logro empresarial importante que mi abuelo había conseguido.
principalmente porque mi padre insistía que fuéramos. No me importaba ir a cenas y fiestas en la casa del abuelo. En ese entonces, su casa era tan impresionante como todos los portones y colinas onduladas, árboles y el césped más verde. Incluso a fines de otoño, la estructura original era histórica. Mi bisabuelo había comprado todo el terreno que lo rodeaba. Sabía que muy poca gente vivía así. Imaginé que al menos 20 casas en nuestro vecindario podrían caber cómodamente en la propiedad del abuelo. La casa en sí es una verdadera mansión y en su interior de piedra gris plateada y sus grandes puertas de la entrada ovaladas de cobre y caoba parecen un castillo medieval de una de las historietas de aventuras. Esas puertas se abren a un gran atrio, con fuentes y un camino de pizarra, arbustos y flores de primavera y verano. Detrás de la casa hay 2 canchas de tenis, una gran piscina ovalada e incluso un campo de golf de 9 hoyos. Mi abuelo hizo que los jardineros crearan un arroyo. El agua gorgoteaba desde las rocas y luego se bombeaba de vuelta para que corriera sobre ellas una y otra vez. Mi madre dijo que nada complacía más al abuelo que mejorar lo que había hecho su padre. Estaba tratando de ser mejor hombre. Ya ves, todo el mundo lucha con sus propios fantasmas. En aquel momento no se tenía ni idea de lo que eso significaba.